Buen día, estudiantes. Para la semana número 7 vamos a desarrollar todo lo relacionado con la idea principal. Daremos una definición de lo que es la idea principal. Recordemos que la idea principal no es otra cosa que la tesis o, en todo caso, el planteamiento central que el autor desarrolla conforme van discurriendo las demás ideas del texto. En el texto pueden discurrir varias ideas, pero lo más importante es descubrir aquellas que poseen mayor jerarquía. Al establecer un proceso de jerarquización, tenemos que saber identificar cuál de todas las ideas que componen el texto es la idea principal. Para ello se pueden utilizar algunas preguntas. ¿De qué o de quién se habla principalmente? Otra pregunta, en el texto, ¿qué se dice básicamente de ello? Y una tercera pregunta, ¿qué se dice del tema? Es decir, que para hallar la idea principal, previamente tenemos que saber cuál es el tema, es decir, de qué trata el texto. Entre las características de la idea principal, obviamente es el contenido fundamental del texto. Es global y abarcadora, por ende no puede suprimirse. Generalmente suele hallarse de manera explícita, es decir, está escrita en el texto y puede estar al inicio, al medio y al final. Según la ubicación donde hallemos la idea principal, el texto puede recibir diferentes nombres, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de los elementos que componen un párrafo tenemos tres: la idea principal, la idea o ideas secundarias y las ideas terciarias. La idea principal es la idea que expresa la información básica, ¿sí? La idea secundaria es un aspecto derivado de la idea principal y la idea terciaria es el desarrollo de las ideas secundarias. Para el caso de redacción, cuando uno redacta, lo más importante es las ideas terciarias. Pero para la parte de comprensión lectora, lo más importante es saber hallar la idea principal. Algunas características de las ideas secundarias serían las siguientes. Toda idea secundaria debe de alguna u otra manera complementar a la idea principal. Como señalamos anteriormente, en la redacción las ideas secundarias son un aspecto, ¿sí? ¿De quién son un aspecto? De la idea principal. Aportan datos, dando ejemplos, repeticiones, explicaciones e incluso ideas opuestas. Tenemos un ejemplo. Dice: si eres víctima de discriminación, debes acudir a las instancias correspondientes. Este primer bloque sería la idea principal. ¿De qué se está hablando? De víctimas de discriminación. ¿Qué debe hacer una víctima de discriminación? Debe acudir a las instancias correspondientes. Por ejemplo, es decir, nos va a dar aspectos de la idea principal. Un primer aspecto sería el siguiente: si tus derechos se vulneran en un bar o en un establecimiento de consumo, debes notificarlo a Indecopi, ¿sí? Si fuese en el colegio, debes reportarlo al director, y si no te escucha, a la UGEL. Estos dos casos, de ir a Indecopi y de ir a la UGEL, son las instancias correspondientes cuando somos víctimas de discriminación. Entonces estamos viendo una idea secundaria y otra idea secundaria, es decir, dos ideas secundarias, aspectos de la idea principal. Ahora bien, las ideas secundarias son desarrolladas o son explicadas en las famosas ideas terciarias. ¿Qué dicen las ideas terciarias? Si en estas dos instancias no te atienden, puedes ir a la Defensoría personalmente o notificarlo a través de su web, Facebook o Twitter, también a la línea gratuita.
Entonces, tenemos una idea principal, tenemos dos ideas secundarias y tenemos las ideas terciarias que desarrollan a las ideas secundarias. Para ilustrar o para redactar mejor, tenemos que hacer uso de los famosos esquemas. Fijémonos en el ejemplo. Idea principal. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Dos ideas secundarias. ¿Cuáles serían? Vertebrados tienen esqueleto interno y la otra idea secundaria, invertebrados no tienen esqueleto interno. Si nos fijamos, las ideas secundarias, vuelvo a repetir, son aspectos de la idea principal. Y en la idea principal se hablaba de la clasificación de los animales. Primer aspecto, los vertebrados. Segundo aspecto, los invertebrados. Y estas ideas secundarias son desarrolladas por lo que nosotros denominamos nuestras famosas ideas terciarias. Entonces, que quede clara la idea. Tenemos la idea principal, luego tenemos la idea secundaria, que son aspectos de la idea principal, y quien desarrolla las ideas secundarias en la redacción son las ideas terciarias. Acá tenemos un ejemplo mucho más claro de una idea principal, ideas secundarias, ideas terciarias. Y nos vamos a fijar y nos vamos a dar cuenta que las ideas secundarias sí son aspectos de la idea principal y la explicación y el desarrollo de cada una de las ideas secundarias lo hacen las ideas terciarias. Pasemos a ver un apartado bastante interesante que es la ubicación de la idea principal. Según cómo ubiquemos la idea principal, el texto va a recibir un nombre determinado. El primer tipo de texto lleva el nombre de texto deductivo o analizante. Es cuando la idea principal se encuentra al inicio del texto y luego es desarrollada en ideas secundarias y terciarias a través de ejemplos, a través de argumentos u otros comentarios. Ahí tenemos un ejemplo claro que dice: las dioxinas son sustancias altamente tóxicas. Esta sería la idea principal. Cuando la idea principal está al inicio, el texto se llama deductivo o en todo caso analizante. Por otro lado, tenemos todo lo contrario al texto anterior. Cuando la idea principal se encuentra en ¿dónde? Al final del texto. ¿Qué nombre va a recibir cuando está al final del texto? Recibe el nombre de inductivo sintetizante. Es decir, que la idea principal está al final. Y básicamente, cuando la idea principal está al final, cuando la última idea funciona como una conclusión. Tenemos un ejemplo ahí y podemos ver acá el nexo de conclusión. En consecuencia, existe una creciente conciencia entre los científicos y filósofos de que la ciencia no es tan puramente objetiva como se pensaba. El siguiente caso de ubicación de la idea principal es cuando la idea principal se encuentra al medio. El nombre que recibe es el siguiente: inductivo, deductivo o en todo caso sintetizante, analizante. Inductivo, recordemos, inductivo era cuando la idea principal estaba al final, ¿sí? El texto se llama inductivo, deductivo. Deductivo, idea general desarrollada en ideas secundarias. Entonces podemos darnos cuenta por el esquema que la idea principal se encuentra al medio del texto. Luego tenemos el famoso texto paralelo. Dice, es aquel texto en el cual no se pueden distinguir las diferentes clases de ideas, porque todas son secundarias o, en todo caso, porque todas son principales. La idea principal se encuentra dispersa a lo largo de toda la lectura. Y tenemos un ejemplo de un poema. Si me quitaran totalmente todo, si por ejemplo me quitaran el saludo de los pájaros o los buenos días del sol sobre la tierra, me quedaría una palabra donde apoyar la voz.
Y finalmente tenemos el texto encuadrado. Su mismo nombre lo dice, o ya podemos deducir. Es cuando la idea principal se encuentra al inicio y se encuentra al final. Y tenemos un ejemplo, podemos ver, primera idea, los efectos combinados de las interacciones existentes entre las poblaciones constituyen una unidad ecológica denominada comunidad. Acá en la primera idea se habla de la comunidad, nos dice qué es la comunidad. Al final vemos, en conclusión, las comunidades, vuelve a repetir mi tema, se han descrito como superorganismos por sus características naturales de salud, estabilidad y decadencia. Es decir, que para que un texto sea encuadrado deben hablar de lo mismo, es decir, deben tener el mismo sujeto, tanto la idea principal que está al inicio como la idea principal que está al final. Bueno, espero que les haya servido el video. Hasta otra oportunidad.